Bienvenidas, bienvenidos todos a esta presentación. Mi nombre es Carlos Cáceres, como dijo Humberto, y bueno, si bien mi trabajo tiene que ver con el Centro de Investigación Interdisciplinaria de Seguridad Civil y Sociedad, del cual soy director, hoy día voy a presentar una ponencia sobre un tema que es de alguna manera nuevo para mí en términos de presentarlo académicamente, pero en el cual he venido trabajando durante un año y medio. Considero que es un tema muy importante para comenzarlo a trabajar un poco más en contextos académicos. Se está trabajando ya en algunas universidades, pero es un tema que implica, romper ciertas convenciones del trabajo, porque hay ciertos hilos y ciertas barreras que se establecen respecto de lo que se debe o no trabajar y que están completamente crucificadas a mi parecer, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a trabajar hoy, voy a hablar un poco del porqué, mi punto de partida y el propósito de la presentación, luego algo sobre la visión dominante de la salud en Occidente y lo que podrían ser aproximaciones holísticas. Traté de entrevistar a algunas personas, entonces he hecho, 2 entrevistas y alguien más me dio la entrevista con las preguntas hechas, entonces las voy a presentar en el transcurso de la presentación. Marie Bachelor y Manel Ballester, un catalán, ella australiana, que trabajan en medicina energética. Luego hablar un poco de esto que en las vertientes orientalistas o hinduistas se ha venido a llamar durante mucho tiempo chakras, aura, circulación de energía, y una experiencia más bien del otro lado, un neurocirujano que tuvo una experiencia de vida particular. Luego hablar sobre el problema de la conciencia como problema filosófico y los marcos filosóficos que rodean la discusión de estos temas en cuanto a salud, el vínculo entre las concepciones de salud y de ciencia sanitaria y las incertidumbres que se plantearon en un momento en relación con, por ejemplo, la mecánica cuántica. Algunos investigadores una investigadora que también entrevisté, una inglesa, Jude Corrigan, y algunos otros contenidos que son pertinentes para la discusión, terminando, según una reflexión sobre lo que viene a ser este conocimiento marginal o fringe knowledge, y ya llegando a unas conclusiones de trabajo que espero nos puedan ayudar un poco. Y bueno, ¿por qué? Yo repito que no soy un experto en estos grandes temas, pero nadie probablemente lo es, ¿no? O quienes lo son suelen no estar en un entorno académico. Y llegué a ellos en el marco de una investigación personal, no exactamente profesional, ¿no? Pero como digo, he encontrado que es como alguien preocupado por la salud, debo plantear esos temas, porque me plantea muchas preguntas que si bien no he encontrado una respuesta plena para ellas, creo que esa respuesta debe buscarse en un entorno académico también. El enfoque específico de salud y cuerpo es un aspecto más de una cosmología, ¿no? Y aquí cosmología no tiene que ver con cosmetología, obviamente, ¿no? Cosmología tiene que ver con visión del cosmos, ¿no? Con visión de lo que es el mundo, el universo, ¿no? Que abarca una visión sobre la vida y el universo, sobre la historia humana y sobre la realidad actual. Su enfoque es crítico de la tradición epistemológica de la ciencia contemporánea, en tanto no asume que la verdad es definida por las pruebas o evidencias, aunque abundan pruebas indirectas, ¿no? Sin embargo, una de las cosas que yo siento que he ido aprendiendo, leyendo y acercándome a este material, es que el conocimiento positivista o positivo, que para nosotros es fundamental, no va a ser suficiente. Y en parte porque hay de alguna manera una dificultad para llegar a este material, pero en parte también porque la lógica de este material implica también otro tipo de aproximación hacia la realidad. Parte de este contenido podría haber sido silenciado por incómodo o por, que tiene que ver con que pueden oponerse a cierto tipo de enfoques y vetado como pseudociencia,
De hecho, parte de eso puede haber ocurrido. Y bueno, ha ocurrido incluso dentro de la medicina oficial entre campos, ¿no? Y no es extraño que ocurra acá. Puede presentar conceptos y pruebas indirectas que en conjunto sugieren la insuficiencia de la visión actual de la realidad y la necesidad de ampliarla. Sugiere incluso una nueva forma de ver la evidencia, ¿no? No a partir de la demostración objetiva mediante los sentidos, sino a partir de una forma potenciada de intuición, de gran precisión y objetividad que los seres humanos podríamos desarrollar, ¿no? O sea, un poco hay algunas promesas, algunas ideas que plantean capacidades que podemos desarrollar. En ese sentido es muy interesante, pero obviamente una cosa que es importante es que no podemos venir acá como cuando asistimos a un congreso y queremos ver las evidencias, y, o sea, no lo van a pedir, no lo pidan, porque no se trata de presentar y discutir evidencias y pruebas finales acá. Entonces, en ese sentido, yo no les pido que crean todo esto. Yo lo que sugiero es que esta es una fuente de información, un conjunto de formas de ver las cosas que en todo caso nos deben inquietar y plantear como que nuevas preguntas, ¿no? Para ver si dentro del entorno académico podemos comenzar a verlas un poco más. De hecho, parte de esto puede tener que ver con una entrada de espiritualidad. Yo, por una casualidad, hacia fines de 2015 llegué a este libro que era el estudio científico de lo trascendente, ¿no? Y de hecho me sorprendió ver todos esos ensayos que tenían que ver con esa interfaz, ¿no? Entre el cerebro y la salud, la melodía del cerebro, o por ejemplo mucho en torno de la meditación, ¿no? El poder que podría tener el pensamiento, una visión de la realidad definitivamente distinta de aquella a la que nos hemos acostumbrado, ¿no? Entonces yo diría que esto me planteó que había cosas que tenía que investigar un poco más. Entonces yo creo que habría que iniciar una conversación que parte de la salud, pero va más allá, abordando perspectivas holísticas sobre salud, bienestar y vida, ¿no? Las cuales tienen una historia milenaria en la cultura humana y en tiempos recientes se vuelven a expresar de una manera amplia y diversa, ¿no? También analizar puntos de vista de otras disciplinas, la física cuántica, la cosmología, la filosofía, así como testimonios de profesionales que aportan con aportes especialmente relevantes, y avanzar en el reconocimiento de la existencia de estas perspectivas y de su legitimidad, al menos como objeto de investigación científica seria. Bueno, la visión dominante de salud en Occidente, y no sé, disculpen si tal vez en algunos casos pueda parecer un estereotipo, pero creo que muchos en salud pública coincidimos con que esto representa un poco lo que es el desarrollo principal de salud en Occidente, ¿no? Salud como ausencia de enfermedad, la entidad nosológica, enfermedad física, vista como una entidad independiente que afecta al organismo de forma fija, ¿no? Un fenómeno físico, biológico, individual, ¿no? Incluso en el caso de la enfermedad mental, crecientemente. Creo que la enfermedad mental no estuvo en eso, pero cada vez más va a ser una consideración de cuestión de un daño orgánico, ¿no? Las enfermedades, los desórdenes, los daños orgánicos vistos como aislables de su contexto, ¿no? Hay una estrategia analítica donde hay que ver esa entidad, ver ese órgano de manera separada, aislada, ¿no? Y hay condiciones físicas que parecen resultar de problemas emocionales o mentales, que tradicionalmente se ha llamado somatización, pero que son desestimadas como menos reales que las orgánicas. O sea, digamos, esa no es la enfermedad de verdad. La verdadera es aquella que no surge por un tema emocional o que tenga que ver algo con lo mental, ¿no? Hay un desarrollo de la medicina contemporánea que se caracteriza por un énfasis en el tratamiento frente a la prevención, y dentro del tratamiento por un énfasis en las terapias farmacológicas también, bueno, quirúrgicas en algunos casos. Hay nuevas intervenciones diagnósticas y terapéuticas, pruebas de laboratorio, fármacos, exámenes imaginológicos, terapias que utilizan tecnología electrónica, que buscan, de hecho, y eso es lo otro, maximizar el lucro en el mercado de la salud. Un progresivo detrimento, además, del vínculo emocional entre proveedor y paciente, ¿no? Creo que de alguna manera podemos coincidir en que mucho de esto se da. Bueno, de hecho, hay varios investigadores que tienen interés en digamos, este surgimiento de perspectivas holísticas, ¿no? Esta es una revisión que publicó Engie y colaboradores, ¿no? Justamente dándole sentido a la medicina alternativa, complementaria, no convencional e integrativa, ¿no?
explorando los términos y significados a través de análisis textual. O sea, de hecho, aquí ellos abordan el rico desarrollo de las terapias no desarrolladas por médicos o de la medicina occidental hegemónica, señalan la diferencia clara entre quienes hablan de su trabajo como alternativo y complementario, o sea, por lo que no serían, o sea, no son la medicina convencional, son alternativos, son un poco como secundario, y quienes lo abordan como holístico, por lo que sería, o sea, presentando su trabajo como enfocado en el bien integral de la persona, vista en sus dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, o sea, por lo que es, ¿no? Una perspectiva más afirmativa, digamos. De hecho, las aproximaciones holísticas de ayer y de hoy son muchas, entonces no hay una medicina holística, hay, digamos, una aproximación holística que tiene muchas formas, ¿no? En la tradición milenaria hay muchas, digamos, las que pueden haber sido más fuertes o mejor conocidas en India, la Ayurveda y la práctica de yoga que tenía vinculación. En China, la medicina tradicional china, que utiliza la acupuntura como una forma de terapia también y otras prácticas tradicionales en muchas partes del mundo para varios tipos de problemas, y algunos enfoques de los últimos siglos, ¿no? Con raíces en prácticas tradicionales y la medicina homeopática, ¿no? Que de hecho, bueno, es un poco complejo explicarla, ¿no? Pero tiene que ver con alteraciones de la estructura del agua a partir de su contacto con ciertas sustancias, ¿no? Entonces, de modo que tener contacto con un medicamento que es básicamente una sustancia sumamente diluida en algo que es básicamente agua, pero que tiene una alteración de la estructura molecular del agua que tiene un efecto terapéutico, ¿no? Y hay investigaciones sobre eso, de eso se trata. La quiropráctica, ¿no? Que tiene que ver más, bueno, un trabajo más físico, pero también tiene que ver con un trabajo integral, formas de medicina energética, ¿no? De hecho, hace un tiempo yo conocía, de hecho, una terapeuta que está aquí en el público, que hace terapia sintergética, pero hay una medicina sintergética que tiene que ver con la síntesis de varias formas de medicina energética tradicionales y modernas, ¿no? Que tiene su propio aparataje, que tiene un desarrollo bastante complejo. De hecho, antes de entrar en esto, yo tuve la ocasión de digamos, tener una sesión de Reiki que me sorprendió profundamente por las sensaciones que tuve, ¿no? O sea, básicamente sentí una circulación de energía que nunca había sentido, y obviamente en esta terapia también, o sea, esa constatación y además, digamos, cosas que uno puede ver con los ojos cerrados, que me hizo darme cuenta en mi propio cuerpo que había un fenómeno energético que no había experimentado antes, ¿no? Y bueno, otros coadyuvantes, el Reiki, la terapia floral, que me sorprendió, pero la OMS reconoce la terapia floral, que tiene un poco que ver con la homeopatía, es básicamente flores o esencia de flores muy diluidas que se entregan para tener ciertos efectos, digamos, en base a ciertos principios que podríamos llamar arquetípicos. O sea, esto tiene que ver también con arquetipos energéticos, ¿no? Jung, por su lado, entró a esta discusión de los arquetipos, y de alguna manera en mucho de esto tenemos arquetipos energéticos que plantean, digamos, la forma en que alguna de esas cosas podrían actuar. Dentro de la tradición occidental actual, de hecho, hay algo que se llama medicina centrada en el paciente, y que es algo, yo he visto la última sesión hace un par de meses acá, que congregó a mucha gente. Creo que hay mucho interés por parte de quienes desarrollan práctica médica tradicional, incluso, ya no sería tan tradicional, porque hay un interés de cambiarla. Entonces creo que eso se está dando, y es importante prestarle atención. El enfoque. Estas tradiciones consideran un papel mucho mayor por parte de las emociones y el equilibrio personal en la preservación de la salud física, ¿no? En tal sentido, casi de sentido común asumir que cualquier enfermedad, por lo menos parcialmente, resulta de la influencia de dificultades en la esfera emocional, ¿no? Y luego voy a ver un poco cómo eso se traduce, digamos, ya en un modelo más físico de las cosas. Actualmente suelen ser practicadas dentro de un marco ético, filosófico particular, ¿no? Suele enfatizar
regreso a lo natural, el equilibrio entre cuerpo y mente, otras formulaciones que plantean la espiritualidad como forma de vida, un ejemplo, por ejemplo, es el budismo, ¿no? Y en los últimos 50 años en Occidente se ha venido dando un movimiento que ha abogado por el regreso a lo natural, frecuentemente en oposición a otros movimientos que han propugnado la biomedicalización y tecnificación extremas de la práctica médica. Este movimiento ha incluido también dietas saludables, el contacto con la naturaleza, con los animales, ¿no? Como una forma de curación, de healing, ¿no? La práctica de yoga o otras disciplinas como Tai Chi y la meditación de manera sistemática. Pese a que, eso es cierto, hay muchas deformaciones comerciales, porque lo comercial lo invade todo, ¿no? Pero, digamos, estando al corriente, consciente de eso, hay una forma de verlo, ¿no? Las prácticas holísticas plantean la necesidad de recuperar conocimientos ancestrales sobre el efecto terapéutico de muchos productos naturales, generalmente de origen vegetal también. Luego, de manera explícita o implícita, estas se basan en un entendimiento de los procesos del cuerpo físico como ligados a la circulación de energía biomagnética. Que eso es algo de lo cual voy a hablar bastante más, pero tiene que ver con una recuperación de la concepción de la naturaleza biomagnética de nuestro cuerpo, ¿no? También, ¿no? De hecho, Wilhelm Reich, por ejemplo, al inicio del siglo XX, habló mucho de los orgones, del orgón. En la acupuntura, todo el problema, digamos, se entiende como los problemas en el cuerpo como problemas de circulación de la energía Qi, ¿no? Esta energía Qi, cuya circulación puede ser mejorada cuando los canales por los cuales esta energía circula, los meridianos, son digamos, desbloqueados por las agujas, ¿no? Entonces, un poco, esta es la forma en que estas cosas son entendidas y funcionan. Las concepciones modernas de esta visión energética de los cuerpos son consistentes con nociones de la física cuántica en el sentido de que la materia surge de la conciencia, como energía. ¿Y cómo se ven desde la práctica convencional? Muchas de estas prácticas son valoradas, son tradicionales, históricas y muy valoradas en muchos países, siguen siendo usadas y populares como opciones terapéuticas. Pero es cierto que a nivel global predominan las posturas que las excluyen y consideran pseudocientíficas, ¿no? Que creo que es un tema que hay que, de alguna manera, revisar de una manera más amplia y más justa, ¿no? Formalmente, la medicina, su exclusión de la práctica formal, así como la investigación, favorece el surgimiento de prácticas no rigurosas de clara finalidad comercial. Formalmente, la medicina occidental contemporánea tolera estas prácticas como complementarias alternativas sin incorporarlas del todo, ¿no? La OMS ha regulado el uso de la acupuntura, por ejemplo, ahí no se ve bien, pero es un manual de la OMS sobre la acupuntura, ¿no? Nomenclatura, el equipo a usarse, las indicaciones, sin discutir su fundamento teórico desde el punto de vista de la medicina occidental. O sea, probablemente tomar en serio la acupuntura implicaría un cuestionamiento de lo que esta como visión de la acupuntura implica frente a la medicina occidental, pero eso no se hace. Básicamente hay una regulación de la práctica, y eso ocurre con varias otras, ¿no? Con la quiropráctica también, que es un modelo menos complejo teóricamente, y hasta esta terapia floral se reconoce como beneficiosa para la salud y se establecen regulaciones bioquímicas para su producción, digamos, ¿no? Pero no hay ningún intento de entender qué cosa hay detrás, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una médica energética que conocí a través de, viendo el internet, australiana en Melbourne. Ella era una médica que hacía una práctica de medicina familiar y tuvo dos experiencias muy particulares. La primera, que rompió completamente la dinámica de su vida, fue la muerte trágica de su hijo de 4 años, pero una muerte que fue tan dura que un accidente que la hizo cuestionar todo, y ella después ha entendido que, digamos, esto de alguna manera, y ha entendido como que esto iba a ocurrir de esa manera. Okay, well, thank you, Carlos, for interviewing me. It's it's a privilege to be able to share this information. So I'm a medical practitioner, so I was trained in Western medicine and worked in that field as a family doctor for many years before I had my awakening. And my awakening was quite extraordinary, brought about by the death of my son initially.
and then further catapulted by an experience that I had in a temple in India, where I was literally zapped on the head by energies that transformed me completely from my understandings of everything that was happening on this planet, and importantly, what is happening in medicine and how we treat and heal people. And my whole perspective changed regarding that. And then my abilities to actually heal people changed significantly. So now I practice what I would call multidimensional medicine, bringing in energies and frequencies from realms that I didn't know existed before my experiences. Had I met myself 10 years ago, met myself now, I wouldn't have understood. I would have thought that there was something, you know, really amiss here. But I know through the experiences that I've had, and also what I'm seeing in my patients, that this is very real. And this is really about bringing in frequencies to heal, energies, using these to heal people. And we understand that this has been happening for many years in many cultures, but is certainly not something that has been grasped in the Western world. And it's an area of medicine that has been completely overlooked in the mainstream. Right, well, because of the experiences that I went through, I now have an ability to embody frequencies, and these frequencies come in and around me during the work that I do. And with the embodiment of these frequencies, I'm able to activate that in somebody else, the beingness or the energy or the soul in them, to actually come on board and help them heal and realign with a much higher truth than what we've been aware of in our only physical capacity, in our 3D materialistic understanding of the world. So bringing in these frequencies actually creates an activation for people. It literally wakes them up to a higher truth, and they then have an ability to align with that truth, and that truth in itself creates the healing by aligning with that we really are. The energy that animates this physicality holds keys to healing. We know that this exists by the very fact that people who meditate feel a sense of well-being and a connection to something beyond this physical realm. So we know through looking at other modalities that this is something that is very real. I mean, people who have been practicing meditation, acupuncture, are using energies and activating people that way. Frequencies I would describe as an energy, the energy of who we really are. I think that in the Western view of medicine, we have left a very important piece out, and that is the piece of the energy of us, who we really are. And as I was saying, the energy that animates this physicality is something that is totally ignored in the Western framework. So what I have discovered is that it is actually a very, very significant and important part of who we are, and very significant in terms of healing. And it's actually the disconnect that everybody experiences from this energy of who we are that's leading to illness of all sorts. So in fact, it's actually leading to psychiatric disorders and physical disorders, and that we need to be incorporating the energy of who we are and understand that to create a more holistic healing and actually return people to well-being and good health. Interestingly, these frequencies or energies that we are, that have been understood by the mystics of ancient religions, and they've been understood all over the world in Eastern philosophies, are completely ignored in the West, but they hold such vital keys. And in fact, when these energies are actually activated and brought to the fore, they have the potential for well-being and complete self-healing. And in fact, the body in its natural state, connected to the energy of who we are,
has the capability of overcoming disease. And we know that there are miracle healings that take place. We know that people experience remission of diseases, and there's little understanding of why. But what I'm coming to learn is it's actually when they get out of the way, the human understanding and the shutdown, if you like, gets out of the way and allows for this natural presence of us to come forth and create healing. So from my point of view, if we could incorporate this in Western medicine, we could actually then be using a very vital tool for healing to complement other things that we understand from our Western training. So to combine these understandings is amazing potential. ¿No? Manuel Ballester es un miembro de una asociación española de medicina energética, ¿no? Y tienen congresos y tienen en realidad presentaciones de una vida científica bastante activa. Él, incluso hay muchos, como el caso de Marie Bachelor, que salen completamente del sistema de medicina occidental, pero él es un cardiólogo que sigue haciendo cardiología, pero dice, por ejemplo, que lo que se ha descubierto en relación a los campos magnéticos del corazón implicaría casi reescribir muchos capítulos de la cardiología, ¿no? Medicina energética. Claro, a los médicos, a los farmacéuticos, a los biólogos, cuando nos hablan de energía nos asustamos, porque la energía no se explica en la facultad. Se explica la bioquímica, pero no se explica la biofísica. ¿De acuerdo? Y todo lo que es biofísica, para el no entendido, es magia o superstición. Y entonces, pues, voy a dar aquí la evidencia científica de que en el cuerpo, además del cuerpo físico, de la proteína, hay el cuerpo energético y cómo funciona. Primero, ¿qué es la energía? Claro, tenemos que saber qué es la energía. Y resulta que la energía, los conceptos básicos, es algo que permite hacer un trabajo. Y punto. Y no hay más. No hay una definición directa de lo que es la energía. Nadie sabe lo que es la energía. Y esto es un punto de partida interesante. A partir de aquí, todo el mundo está de acuerdo que hay básicamente 4 tipos de energía. La gravedad, 2 del núcleo del átomo y del magnetismo. También sabemos que toda la energía pulsa. Y también sabemos que toda la energía tiene una dinámica de circuito polar. Pulsa y se mueve como un circuito. El biocampo del electrocardiograma se puede medir en la superficie del cuerpo. A todos vosotros os han hecho un electrocardiograma y os ponen unos parches, ¿no? Con unos electrodos, etc. Bueno, pues esto resulta que si tú tienes un magnetómetro a distancia, puedes captar la misma señal del electrocardiograma, pero en el magnetómetro. Es decir, la señal esta se expande y si tienes un aparato adecuado se puede captar con la misma fidelidad y el mismo tipo de onda. Por tanto, en el caso del corazón, lo que hay es una dispersión de una señal que se origina en este punto y que crea un campo magnético que es un torus. ¿Veis? Es el donut que decíamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, hay un cuerpo proteico. Si nos tocamos, esto es proteína. ¿De acuerdo? Y hay un cuerpo energético también. Esto vamos a simbolizar esto como el cuerpo proteico, ¿no? La proteína. El cuerpo proteico es resultado de ADN, por tanto la genómica y la proteinómica es ADN, forma parte del entramado bioquímico del cuerpo
Las reacciones son lentas, la bioquímica es lenta y diríamos que es el hardware, ¿no? Entonces, hay una nube que es el cuerpo energético, que son los campos eléctricos y electromagnéticos, son frecuencias, son ondas, son patrones de interferencia, que van a la velocidad de la luz. Es exactamente igual que lo que hay en esta habitación, de señales de radio y televisión. Es exactamente igual. Son frecuencias, ondas, fases, interferencias. ¿De acuerdo? Y esto es la biofísica. Básicamente, las ondas llevan información. Las ondas que hay aquí, por ejemplo, de televisión, llevan incorporado el sonido, el movimiento, el color, ¿no? Todo está en las ondas. Lo único que necesitamos es un descodificador. ¿De acuerdo? Y esto, de alguna forma, es el software. O sea, tenemos que, acompañando al cuerpo físico, hay una matriz energética que está en el mismo cuerpo físico y, de alguna forma, con una nube, la engloba. ¿Cómo sabemos, demuéstreme usted, que hay estos dos cuerpos, el físico y el electromagnético? ¿Cómo se demuestra objetivamente? Pues a través de las experiencias a punto de morir, la Near Death Experience, ¿no? NDE, que durante muchos años, y ahora hay una contra la vanguardia hace unos días, pues se refiere a esto. ¿Qué es esto? Pues bueno, hay el cuerpo físico, proteico, más electromagnético, y cuando una persona se muere, de alguna forma disocia lo que es el cuerpo físico de toda la electricidad, todo el electromagnetismo. Y cuando hay un proceso de reanimación cardíaca, pues entonces la persona vuelve a unir estas dos partes. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos porque las personas que han vuelto, si se les pregunta, uno de los fenómenos más aparatosos que te explican con mucha claridad es que de golpe se han colocado en una posición cenital viendo la reanimación de su propio cuerpo cuando estaba ya muerto, sin ningún tipo de actividad. Y curiosamente, lo ven y lo oyen. La descripción que hacen ellos, yo he tenido 2 experiencias personales con pacientes míos y 4 explicadas también por pacientes míos, es impresionante. Lo ven como si fuese la realidad. Y lo oyen. Y entonces hay 2 grupos de científicos que hicieron un estudio prospectivo de este fenómeno. Uno es Michael Sabom, que es impresionante, 106 casos consecutivos. Es un cardiólogo que hace 40 años publicó un libro excepcional, muy riguroso, 5 años de trabajo prospectivo, interrogando a las personas que volvían y comprobando qué es lo que habían visto es lo que había ocurrido. El libro es impresionante y por primera vez yo tuve la sensación que había alguna cosa importante en este aspecto, ¿no? Después Van Bommel también en el Lancet publicó hace unos años una serie consecutiva en los Países Bajos, en la misma línea, ¿no? Lo que es curioso, lo que te planteas, es que si ves sin ojos y oyes sin orejas, ¿qué es todo esto? Y posiblemente las últimas teorías de cómo funcionan las personas es que nosotros descodificamos señales. O sea, de alguna forma tenemos una forma de descodificación extrasensorial de los estímulos que nos llegan.
Esto te plantea qué es lo que vemos y cómo lo interpretamos y qué es lo que realmente existe allí fuera. ¿De acuerdo? Bueno, es una discusión interesante, pero esto me sirve para deciros que hay un cuerpo electromagnético que se puede disociar en un momento determinado del cuerpo físico y volver. Hace esta diferenciación. Él dice, la medicina que todos estudiamos se ha enfocado en los aspectos bioquímicos, pero hay una dimensión biofísica que tiene que ver con, digamos, fenómenos físicos como la electricidad y el magnetismo, que ha sido por un motivo ignorada por, digamos, la ciencia médica y que tiene una influencia importante en lo que puede ocurrir con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, esa dimensión es la que estas medicinas energéticas, que no es nada, él dice, aquí no hay magia, esto no es nada del otro mundo, esto es parte de la realidad, simplemente que por algún motivo no se ha tomado en cuenta, ¿no? Entonces, es algo que habría que considerar y a ver si se puede enfocar. Él dice, y es un concepto muy interesante, para mí nuevo, es que la energía que permite que ese, digamos, este cuerpo, ¿no? Este objeto, se anime, es esta energía, digamos, vital externa, y que eso es parte inherente de la vida, que cuando hay un fenómeno de muerte, digamos, esta energía abandona el cuerpo. El cuerpo, por eso, si pensamos en el lenguaje, el ánima, o sea, un cuerpo inanimado, o sea, esta dimensión electromagnética es lo que anima, es el ánima, ¿no? Y cuando esta ánima se va, entonces el cuerpo se convierte en un cuerpo inanimado, ¿no? Es un poco, esa es la lógica. Pero hay una reanimación y de pronto, en algunos casos, puede regresar el alma al cuerpo, si es que usamos... No es un tema religioso eso, o sea, ojo que esto no es un tema religioso, se suele tratar en muchos casos como vinculado a la religión, pero no tiene que ver con la religión, es una aproximación que trata de ser como muy, digamos, humanista, naif, ¿no? Y un poco ver hasta dónde uno puede llegar, ¿no? Hindúes hablaban de esto, bueno, parte del cuerpo físico con sus chakras, el chakra de la base, ¿no? Que es el del asentamiento de la persona, supuestamente el que está, digamos, en la zona coxígea, por ahí. Luego el chakra sacro, que se asume como vinculado a la reproducción y a las relaciones interpersonales. El chakra del plexo solar, debajo del ombligo, que tiene que ver supuestamente con el poder. El cuarto chakra, el del corazón, que supuestamente es un chakra fundamental, porque una de las lógicas de esto es que la mente, digamos, no es una mente superior la que tenemos, sino una mente muy basada en, digamos, que podríamos llamar principios de egoísmo, de beneficio individual, de tratar de separar lo otro para tener un ego, ¿no? Una mente egoísta, y que parte del proceso de maduración y de ascensión de la persona en ese sentido tiene que ver con recuperar el corazón, ¿no? Entonces, y eso es una de las enseñanzas más fuertes que se da, ¿no? Es llegar a lo que se llama en esta lógica este amor, pero no un amor romántico, sino un amor como principio filosófico, ¿no? Y bueno, se supone que los chakras son, perdón, me faltaban de arriba, el de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, el de la glándula pineal o tercer ojo, que tiene que ver con la percepción amplia, y el de la corona, que supuestamente tiene que ver con una conexión con dimensiones superiores, ¿no? Entonces se supone que los chakras son vórtices de energía, ¿no? Como núcleos de energía que regulan en el cuerpo la circulación de energía. Y estas capas energéticas corresponden a distintos niveles de energía que se van dando, ¿no? Entonces, se supone que hay un cuerpo etérico inferior y superior, que es el más vinculado al cuerpo, un cuerpo emocional inferior y superior, un cuerpo mental inferior y superior, y un cuerpo astral, ¿no? Entonces, un poco lo que se suele decir. Además se dice que cada digamos, chakra está vinculado
a un espacio, a una glándula, ¿no? Aquí tenemos esta, y como que hay una vinculación especial con eso, ¿no? En fin, yo diría, como digo, es interesante ver esta clasificación. Yo no digo que la tomo como un conocimiento para creerla, ¿no? Pero creo que eso es algo que tiene que ser, merece verse, ¿no? Es más, se supone que hay personas que tienen capacidades de ver, ¿no? Hay personas que tienen capacidades de ver energía, o sea, que ven más allá de los sentidos del común de las personas, y se supone que pueden ver auras y pueden ver también los núcleos energéticos, ¿no? Los chakras. O sea, no es algo que es la pura imaginación, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los meridianos de la acupuntura, ¿no? Que es una cosa complejísima, son muchos. ¿Qué se supone que ocurre en este tema energético? Lo que sucede en el cuerpo físico sería el resultado de una dinámica de interacción del cuerpo físico con los cuerpos energéticos. Cuerpos energéticos animan el físico. Los cuerpos energéticos constituyen un aspecto electromagnético de la existencia humana. Las emociones se asocian a diferentes frecuencias electromagnéticas, ¿no? Entonces, otro principio clave es que las emociones negativas se asocian a frecuencias bajas y negativas, mientras que las emociones positivas se asocian digamos, producen salud, ¿no? Por eso una persona puede estar ansiosa o deprimida y tiene estas vibraciones, ¿no? Que se supone que bajan. Las frecuencias bajas producen obstrucción de energía, y esta obstrucción de energía afecta el funcionamiento de los órganos. Estos bloqueos afectan los núcleos energéticos específicos ligados a partes del cuerpo que quedan expuestas a enfermedad, vía alteraciones metabólicas e inmunológicas, ¿no? De hecho, los chakras estarían ligados a glándulas endocrinas, ¿no? La mayor parte de situaciones de enfermedad, entonces, según esta visión cosmológica, resultaría de reacciones emocionales negativas, ¿no? Y por eso es que hay aproximaciones médicas que, al atender lo emocional y plantear un vínculo cada vez más fuerte con la persona, de repente tendrían alguna capacidad de actuar sobre esto, ¿no? El mismo efecto placebo del cual se habla también tiene que ver con una sensación de tranquilidad por sentir que uno está recibiendo una intervención, ¿no? De algún tipo, ¿no? En fin, como ustedes ven, es un poco también la posibilidad de entender cosas que nunca hemos entendido en la medicina, que podrían tener por esta vía alguna explicación. Hay en 1939 una pareja en la Unión Soviética, en Alma-Ata, descubrió de casualidad esto que se llama cámara Kirlian, que supuestamente, y esto fue por un accidente, una electrocución que no mató a nadie, pero en una foto permitió ver esto, y se supone que se considera una técnica que permite fotografiar el campo electromagnético que rodea a la persona, ¿no? También es tachada como pseudocientífica. En realidad, mucho de esto es tachado como pseudocientífico, ¿no? Entonces, el reto es un poco ver si que hay una forma de ver parte de esto. Pero se trata de un neurocirujano, Eben Alexander, que es un neurocirujano que trabajaba en Harvard, y como dice la presentación, él pasó 54 años de su vida honrando su profesión. Pensó que sabía cómo funcionaban el cerebro y la mente, hasta que una infección cerebral lo tuvo por una semana en coma y casi lo llevó a la muerte física. En dicha oportunidad tuvo una trascendental experiencia cercana a la muerte que le mostró la hiperrealidad del mundo espiritual. Entonces él recuenta que cuando tuvo esa experiencia de muerte, le dijeron que el cerebro había quedado hecho papilla y que no iba a recuperarse nunca. Bueno, él se recuperó de una manera bastante rápida y recuenta que durante ese periodo tuvo experiencias, tuvo comunicación con otros entornos, ¿no? Y, digamos, cambió su vida. Y luego de recuperarse se unió a una mujer que más bien no era científica, pero había tenido toda su vida experiencias, digamos, estas que se consideran más allá de los sentidos tradicionales, ¿no? Entonces, esto ocurrió hace como 10 años, hace 8 años y medio, que él ha tratado, se ha mantenido reconciliando su experiencia espiritual trascendental con la física y la cosmología contemporánea, las cuales son totalmente compatibles, ¿no? Entonces, un poco
infinite power Eso es to lo heal, que and that is really nace. right at the ¿Cuán distinto es ahora? Se te message preguntaron. that Soy we try and bring to the 180 grados world in all of diferente our luego de presentations abrirme and a otra books and visión del everything mundo else. y descubrir las enormes And I posibilidades de la don't think realidad. many people would doubt that. Contraposición a They esa really visión just try it materialista out científica que nos pinta como and seres kind of feel insignificantes where en el it takes universo, them, and esta whatever perspectiva puede ser muy empoderante al difficult darnos cuenta problems and de que darknesses somos mucho más que we nuestro cuerpo face in our físico lives. y de nuestro They can propósito be aquí, made que es el de much compartir brighter el and poder more del amor incondicional. uncomfortable in many Como alguien ways consciente de los when we conceptos de la take that física, es broader liberador view saber que hay and mucho learn más to go que within el mundo and come físico. to see the power of that infinite love and how it can bring such healing into our lives. La conciencia, ¿no? Como problema. La conciencia siempre ha sido un problema para la filosofía, la naturaleza de la conciencia como un problema filosófico clásico, ¿no? Y en términos contemporáneos se podría plantear la dicotomía entre si es una expresión compleja del funcionamiento cerebral o si es parte de una energía electromagnética que anima el cuerpo físico, ¿no? Que, digamos, religiosamente, en una tradición espiritual se llamaba alma, ¿no? No solo las emociones deberían verse como energía con frecuencias asociadas, ¿no? También el pensamiento, o sea, todo aquello que está más allá de lo que vemos de manera física. Y hay mucha evidencia, de hecho en el libro que le mencioné, hay un autor japonés que investigó mucho la capacidad de la meditación para cambiar el pH del agua, incluso como un efecto que no es localizado. O sea, por ejemplo, hicieron experimentos controlados para cambiar el pH de ciertas recipientes de agua y para que no pasara nada con los otros. O sea, estaba controlado y los que meditaban eso estaban en varias partes del mundo y lo hicieron, o sea, cambiaron el pH, ¿no? O sea, tuvieron la posibilidad de hacerlo. Hay algún tipo de acción, el mecanismo no se podía explicar, pero que tenía la posibilidad de hacerlo. Por eso tal vez ese tema de la meditación en grupo o el desear el bien a una persona que está enferma, o sea, puede tener que ver con, digamos, fenómenos de una realidad donde el pensamiento tiene un papel y que nosotros no entendemos y no conocemos. Entonces, la meditación y visualizaciones como forma de desarrollar la propia conciencia desde una madurez espiritual implican no dejarse asaltar por pensamientos. O sea, la lógica de esto era, ya que el pensamiento tiene una capacidad para cambiar en algo la realidad, entonces hay que saber qué cosa uno piensa y no uno pensar cualquier cosa, porque si uno piensa cosas supuestamente negativas, o sea, autoconmisera, en teoría ese pensamiento va probabilísticamente a influir, cuánticamente a influir en la realidad de uno, porque luego vamos a ver que esto tiene que ver con una dinámica cuántica, ¿no? Donde lo que uno, digamos, siente va a manifestarse de manera más clara. Pensar positivamente para influir positivamente en el tipo de experiencia que se ha de tener, dada la naturaleza cuántica del mundo sensible, y la meditación masiva concertada para el cambio positivo. Ustedes deben recordar esa cara, tal vez la deben haber visto en algún momento, René Descartes, ¿no? Él tuvo un papel importante en el desarrollo de la ciencia de la modernidad, ¿no? La medicina contemporánea es como que uno de los grandes productos de esa ciencia de la modernidad. Hasta fines de la Edad Media el conocimiento era aún producido en el marco de la alquimia, que a diferencia de la ciencia moderna, la alquimia era una ciencia con subjetividad y con, digamos, había método racional pero intención espiritual. De modo que quienes hacían alquimia tenían ese conocimiento esotérico que significa conocimiento oculto, pero tenía que ver con un conocimiento de iniciados que implicaba en parte conocer más profundamente cómo funciona la realidad, o sea, conocer un poco el tema energético, en teoría. La ciencia de la modernidad surge en el marco de ese método científico establecido con Descartes, quien planteó una visión dualista de que el ser humano estaba compuesto por una materia pensante, esta res cogitans, que se traducía como un alma capaz de discernir entre el bien y el mal, una conciencia, y una materia extensa, ¿no? Res extensa, gobernada por leyes físicas. Entonces, él planteó, esto fue también un acuerdo con los curas, con la iglesia, ¿no? La ciencia iba a poder avanzar, pero no se iba a meter con el alma. Y entonces, era un poco una forma de dividir, pero una cosa como esta impacta, por ejemplo, una medicina que quiere
integrar, ¿no?, el tema de las emociones, de la forma de sentirse de las personas, y no simplemente ver el cuerpo como una máquina, ¿no? Porque de alguna manera esto puede haber influido en ver el cuerpo como una máquina. Otro tema del cual habla Eber Alexander es él habla de que justamente nuestra medicina actual es la expresión de un materialismo empiricista o empírico, ¿no? El materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de esta, a partir de un estado altamente organizado. El mundo es material y existe objetivamente, independientemente de la conciencia. La materia no ha sido creada de la nada, sino que existe en la eternidad. O sea, el mundo la materia es eternidad. El idealismo, por su lado, postula que la primacía de las ideas, incluso su existencia independiente. Hay varias versiones, ¿no? Radical, no radical. Supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. En algunos casos no existen sin que haya mente, en otros casos pueden existir, pero para que haya, digamos, noción de realidad, alguien tiene que verlos y pensarlos. Platón, Berkeley y Kant son algunos de sus representantes. Para poder conocer las cosas se debe tomar en cuenta la conciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. La ciencia de la modernidad no solo es materialista, sino que también es empírica, en el sentido de que todo conocimiento verdadero debe ser reproducible a través de la experiencia, con el método científico. Muchos entonces critican el actual paradigma materialista empírico sobre la realidad del mundo por su incapacidad para explicar muchos fenómenos o para resolver problemas importantes, ¿no? Y de hecho la física cuántica ha jugado un papel en esa línea y creo que es lo que viene. Ok, el nivel cuántico, la dualidad, esto, digamos, no han habido muchas películas, pero yo tuve, no sé por qué se me ocurrió cuando era estudiante de medicina, había un profesor que siempre nos criticaba por llevar cursos extra en la Facultad de Ciencias, el doctor Portura, recuerdo, ¿no? Pero yo hice algunos cursos en ciencias, algunos cursos de filosofía, de epistemología, e hice un curso de física cuántica. Y ahí, esto como que entré un poquito a ver algunas de estas cosas que con el tiempo he podido, y al leer de esto he podido ver un poco más. Digamos, en física cuántica, uno de los experimentos más importantes y clásicos es la dualidad, el experimento de la doble rendija. Básicamente disparar por ese cañón electrones a gran velocidad. Entonces, y se supone, hay dos rendijas. Se supone que, como son partículas, deben pasar algunas por una rendija y otras por otra, y producir un patrón de acúmulo justo donde se proyecta la sombra de la rendija, en cada lado, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Que cuando simplemente se hacía correr el experimento y nadie miraba, lo que uno encontraba era un patrón ondulatorio. O sea, básicamente los electrones se comportaban como ondas electromagnéticas. Entonces había un patrón de interferencia ondulatoria, lo que está ahí graficado. Pero entonces, a ver qué pasó, déjame ver, y cuando uno lo repetía y se ponía a mirar, encontraba más bien el patrón particular. O sea, no había ondas, ¿no? Por eso, por ejemplo, es lo que se llamó muchísimo la atención el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Y lo que se consideró que había ahí era esta dualidad onda-partícula, ¿no? Esto definió la incertidumbre del mundo cuántico, una naturaleza probabilística que se define en virtud del observador. O sea, la lección de esto es que cuando uno baja, ¿cuál es el nivel cuántico? El nivel cuántico es el nivel por debajo del átomo. O sea, es el nivel cuántico. Y un poco, una de las grandes sorpresas es que esto es sólido, supuestamente, y está hecho de moléculas y de átomos, pero cuando vemos el átomo, el 99% del átomo está vacío, y solo el 1% tiene masa, ¿no? Entonces, ¿qué hace que si vivimos en un mundo donde el 99% de lo que es sólido, o parece sólido, está vacío, ¿cómo podemos tener esa experiencia de solidez, ¿no? Entonces, de hecho, ya entra otro concepto que tiene que ver, y después voy a hablar un poquito de él, con la noción de holograma,
¿no? Que un holograma es una proyección tridimensional, ¿no? Pero en fin, una paradoja que suele citar para hablar de esta incertidumbre es la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Que básicamente, supuestamente está este gato, digamos, en una caja y no se sabe si está vivo o si está muerto, ¿no? Y en realidad, mientras no abramos la caja, no vamos a ver si está vivo o si está muerto. Mientras la caja está cerrada, el gato tiene 50% de probabilidad de estar vivo y 50% de probabilidad de estar muerto. O sea, su estado de vivo o muerto con la caja cerrada es probabilístico, ¿no? Y para definir ese estado entre dicotómico vivo o muerto hay que abrir la caja. O sea, este experimento se usa para graficar la paradoja del mundo cuántico. O sea que la realidad no es tal. Estos señores, ¿no? Ahí está Einstein, bueno, Max Planck, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, bueno, todos estos físicos europeos de la primera mitad del siglo XX, que, digamos, estaban, por un lado, Einstein descubriendo la teoría de la relatividad, que es una teoría de lo macro, y el otro grupo de gente descubriendo la teoría cuántica, ¿no? Que es la de lo supramicro, ¿no? Y entonces, la interpretación de lo que acabo de decir es que esta es la función de onda de la teoría cuántica. Supone que es una función probabilística, o sea, lo que va a ocurrir es absolutamente probabilístico. No es real hasta que ocurra. Y cuando ocurre, o sea, no hay continuidad de una realidad, sino que en cada momento lo que va a ocurrir en el momento siguiente es absolutamente probabilístico. No es que hay una realidad continua, sino que, digamos, cada instante de realidad incluye, obviamente, si la realidad anterior es tal, hay una alta probabilidad de que la siguiente sea tal, pero no es que hay una continuidad lógica y normal, sino que son como que fenómenos diferentes, ¿no? Entonces, no se puede afirmar, por tanto, que existe una realidad independiente, porque esa realidad depende de que se produzcan interacciones entre los diferentes objetos que entran en el sistema, incluyendo el sujeto observador. La tribuna clásica desde la que observa el científico es un simple montaje sin valor epistemológico serio. Únicamente sirve a motivos prácticos y tecnológicos. Entonces, de todo esto surgió la interpretación de Copenhagen, que era una interpretación de la física cuántica que decía, ok, miren, esto es muy complicado, yo solo voy a medir, pero no me piden explicaciones, porque yo no puedo explicar lo que hay detrás de esta realidad cuántica. O sea, simplemente lo que podemos aspirar a hacer es, digamos, ver qué es lo que está, medir qué es lo que ocurre, ¿no? Estas es las reuniones que tenían en el lago Cuomo, que se reunieron entre 1926 y 1928 como 3 veces. Y bueno, acá que dice, este es Heisenberg y Max Planck, ¿no? El alemán y el suizo, ¿no? Y estas reuniones de Bohr con Heisenberg. Estos fueron los que discutían el tema de la naturaleza de la realidad, ¿no? Entonces Heisenberg dice, recuerdo discusiones con Bohr que duraban muchas horas, hasta muy tarde en la noche, y terminaban casi en la desesperación. Cuando terminaban, iba a dar un paseo por el parque vecino y me repetía una y otra vez la pregunta, ¿puede la naturaleza ser tan absurda como nos sugieren esos experimentos atómicos? Creo que la física moderna ha decidido en favor de Platón, por el idealismo, ¿no? De hecho, las unidades más pequeñas de la materia no son objetos físicos en el sentido ordinario, son formas, ideas que pueden expresarse sin ambigüedades solo en el lenguaje matemático. Y lo que dice Planck, considero que la conciencia es fundamental y que la materia se deriva de la conciencia. No podemos pasar por alto la conciencia. Todo lo que decimos, todo aquello en lo que creemos, implica la existencia de la conciencia. Y esta es la otra persona a la que he entrevistado. Ella, que es una física, ella es una señora, tendrá 68 años o algo así. Estudió física cuántica en Oxford y también cosmología, bueno, un doctorado en arqueología enfocado en historia de la cosmología. Entonces ella acaba de escribir un libro que yo leí, bueno, no he terminado de leerlo, pero está muy interesante, el holograma cósmico. Entonces lo que ella dice es,
Mientras avanzamos en el desarrollo de una perspectiva sobre la naturaleza unificada de la realidad, estamos en la etapa embrionaria de una revolución científica del siglo XXI que podría llegar a reconciliar la ciencia con experiencias espirituales universales, fenómenos supernormales y exploraciones de conciencia que pudieran revelar que la llamada realidad es la unidad máxima de la mente cósmica que expresa, explora, experimenta y evoluciona en todas las escalas de la existencia. Progresivamente está ofreciendo evidencia convincente de que somos co-creadores microcósmicos de las realidades de nuestro universo, que existe y evoluciona como una entidad integral y finita, tal vez una de muchas dentro de la unidad infinita y eterna del cosmos. ¿Qué pasaría si colectivamente comenzáramos a comprender, experimentar y en última instancia incorporar la conciencia de la realidad unificada y así estar facultados para vivir más y más conscientemente en armonía con la unidad inherente y el impulso evolutivo de una autoconciencia cada vez mayor? ¿Qué pasaría si nosotros, como especie, somos capaces, o fuéramos capaces de conocer que han sido las limitaciones de nuestras percepciones basadas en la dualidad las que han impulsado principalmente los conflictos, las desigualdades y las exclusiones de nuestras conductas basadas en el miedo? ¿Qué pasaría si en lugar de seguir cayendo en el miedo, la humanidad puede unirse en el amor? ¿Qué pasaría si al recordar quiénes somos realmente y al saber que todos somos co-creadores microcósmicos de nuestra realidad unificada, nos empoderamos para celebrar tanto el yo de nuestra individualidad única como el nosotros de nuestra diversidad colectiva y aprovechamos nuestra sabiduría colectiva para transformar nuestra actual emergencia global en el surgimiento de nuestra evolución consciente? Es Jude Corrigan, Beyond Duality. Soy una cosmóloga con una maestría en física cuántica y cosmología de Oxford y un doctorado en arqueología. Desde niña experimenté la realidad de una forma fluida. Luego, como científica, traté de entender mejor las cosas. Con los años he llegado a entender que la apariencia de separación de la realidad no es lo verdadero y no es la percepción en este mundo, pero es lo que prima en el universo. En varias ciencias veo que la revolución científica del siglo XX veo la revolución científica del siglo XX con probabilidades y relatividades quedó incompleta, pues aún no se conocía sobre la importancia de la información y la conciencia. Y la información es fundamental esto último. Ahora estamos en el umbral de entender que la información es digitalizada. En términos puede ahora entenderse toda la tecnología. Ahora estamos en el umbral de entender la información es digitalizada, en cuyos términos puede entenderse toda la tecnología. Las leyes de la física y los algoritmos de información permiten a nuestro universo funcionar y evolucionar. Se habla de un Big Bang, que no fue grande ni fue un caótico Bang, sino un armónico proceso de desarrollo por 13.8 millones de años. Ella dice que no fue un Big Bang, sino un Big Breath, un gran suspiro, una gran respiración, ¿no? Yo hablo de un gran suspiro, complejidad y autoconciencia. La información es más básica que energía, materia y espacio-tiempo. Y tienes razón, porque yo le pregunté sobre esto de la simulación. O sea, no se puede pensar en el universo como una simulación de computadora, porque esto habla de que hay otra raza más avanzada que controla todo, y es más de esta noción de separación que supuestamente nos coloca como pasivos observadores en lugar de recuperar nuestra esencia como co-creadores microcósmicos de nuestra realidad. De hecho, este es otro biólogo, Rupert Sheldrake, que estudió algo que él llamó campos morfogenéticos, campos mórficos. De hecho, mucho de esto tiene que ver con una noción de la epigenética, ¿no? Pero según la cual lo genético no se localizaría, digamos, en el ADN solamente, sino que tendría un eco multidimensional en, espacios donde se almacena energía de otra manera, ¿no? Supuestamente, estos campos morfogenéticos son campos que todas las unidades de una especie, de animales, vegetales o minerales incluso, comparten, ¿no? O sea, todos los seres humanos compartimos un campo morfogenético de seres humanos, ¿no? Y en ese campo, digamos, los aprendizajes de algunos, una vez que, por ejemplo, 100 personas aprenden algo, es mucho más fácil que el resto de las personas o de seres que comparten ese material genético lo puedan hacer, ¿no? Es un poco el experimento de los 100 monos. Supone que esto se probó con 100 monos, con monos, que una vez que aprendían cierta conducta y habían 100,
Entonces, independientemente de dónde estuvieran los monos en todo el mundo, iban a saber hacerlo con mucha menos facilidad que el resto, ¿no? Entonces, tiene que ver con la interacción con un tipo de información. O sea, hay mucha investigación sobre esto y traten de buscarla, aunque obviamente hay gente que no la considera. Y entonces, un poco, ¿cómo podemos interpretar este conocimiento de marginal, ¿no? Digamos, esta visión del mundo no es plenamente comprensible según nuestras categorías actuales. Nuestras nociones actuales, las nociones actuales guardan las que existen en relación con las visiones místicas. O sea, en el budismo hay mucho de eso. O sea, muchos de quienes pueden leer esto y han tenido formación en budismo le encuentran una cercanía. Pero las religiones convencionales han alterado esta visión, porque supuestamente lo que existe, digamos, realmente es digamos, un proceso por el cual hay que reempoderarse y recuperar capacidades que pueden haberse perdido. Mientras que las religiones lo que hacen es más bien vender el discurso de que digamos, ellas tienen que mediar entre la persona y cualquier instancia superior. La naturaleza espiritual de la verdadera realidad, entonces, de la que surge el multiverso o omniverso, sería una realidad espiritual y única, sin división. De ahí que se habla de que, digamos, la unidad es lo primordial, lo fundamental, y de esa fuente original de energía se forman fractales espirituales, multidimensionales, y parte del proceso por el cual hay como un aprender, ¿no? Digamos, un eterno aprender, es el ocupar cuerpos físicos, animar cuerpos físicos en universos físicos, que se llama encarnar, ¿no? Y, digamos, hay muchas formas, muchos niveles y dimensiones de encarnación, y, digamos, lo que, digamos, corresponde a nosotros, es lo que se llama tercera dimensión, seres humanos en la Tierra, que supuestamente es el lugar más duro para encarnar, porque es, digamos, aquel en el que la dualidad es extrema, o sea, esta diferencia entre bien y mal. Se supone que el bien y mal es una ilusión también, pero, digamos, en un mundo como este, en virtud de ese velo del olvido que nos hace olvidar completamente quiénes somos y de dónde venimos, y nos hace creernos, ¿no? Este sueño del cual hablaba Calderón de la Barca, ¿no? Esta vida que es sueño, digamos, creemos esta dualidad extrema y nos compramos el pleito y digamos, vivimos así, ¿no? Mientras que en toda digamos, la historia del ser humano ha habido como la posibilidad de algunos de, digamos, superar esas limitaciones y adquirir otras capacidades espirituales, ¿no? Pero que implica un proceso bueno, en el budismo era esto de la meditación, los cambios, el nirvana, ¿no? Pero se supone que en este momento en el mundo, digamos, por otro tipo de fenómenos, eso va a ser más fácil de hacer. La muerte, según esto, era simplemente el final de una etapa, ¿no? La vida en el cuerpo físico, solo una representación, un sueño, una simulación. Pero entonces, parte de esto tiene la implicancia de que, digamos, si uno llega a comprender un poco más estas cosas, uno no tiene temor a esa muerte, porque sabe que esa muerte no es una muerte de verdad, ¿no? Y no hay una muerte de verdad. Entonces, hay prácticas milenarias sobre salud, bienestar y healing. Digamos, hay concepciones sobre lo natural, sobre lo sobrenatural que seguimos manejando. Ya les he hablado de esas experiencias cercanas a la muerte que, como decía, solo pueden explicarse, ¿no? Si es que alguien tiene el cerebro destruido. Y ustedes entran al internet y buscan, hay sitios web donde hay miles de casos de experiencias cercanas a la muerte. Miles. O sea, y, digamos, hay hasta sitios web que lo recopilan y dicen esto es creíble, esto no es creíble. Pero definitivamente, si ustedes leen eso, es muy difícil decir esto, todo lo han inventado, ¿no? Porque uno podría decir, todo esto es inventado. Pero ya es mucho trabajo inventar tantas cosas, ¿y para qué también? O sea, me parece que o sea, hay muchísima información, y no solo es esto de experiencias cercanas a la muerte, sino que hay personas que simplemente en situaciones cotidianas tienen lo que se llama out-of-body experiences, experiencias fuera del cuerpo, y no near-death experiences, que son las otras, ¿no?
Y entonces, si uno ve eso y lo que el recuento, ¿no? Yo te escuché diciendo, yo estaba mirando de arriba, entonces al final, como que uno dice, algo está pasando ahí, ¿no? Hay otro fenómeno, ¿no? La percepción sensorial especial, que hay personas que tienen esto, y esto de psicoquinesia, hay personas que tienen, pocos casos, esto de Yuri Gagarin, no, ¿cómo se llamaba este ruso? ¿No? Cuando era niño tenía la capacidad de torcer metales, ¿no? O sea, hay eso, la magia, al final, en realidad todo esto tiene que ver con energía, ¿no? O sea, en realidad, si es que uno entiende, o llega a entender que esta realidad tiene en buena medida una dinámica energética, la magia famosa viene a ser una manipulación de esas energías, ¿no? De una manera que pocas personas conocen, no es más que eso. Y bueno, otras experiencias espirituales que hay de muchos tipos, ¿no? Hay también que pensar, y una de las cosas que se dice es que la historia de las civilizaciones humanas es más larga y compleja de lo que digamos, sabemos, que hay una relación entre la humanidad de la Tierra y otras civilizaciones, ¿no? De hecho, ustedes saben que uno de los descubridores del ADN, Crick, ¿no? Ellos fueron Watson y Crick, él dijo hacia el final de su vida que sentía que el ADN no había sido fruto de una evolución basada en el azar, ¿no? Que era demasiado complejo y perfecto como para que fuera un proceso absolutamente aleatorio, ¿no? Y bueno, hay quienes hablan, bueno, no solo de universo, multiverso, en el sentido de que, digamos, universo es como una realidad que comparte un principio, el principio de causa y efecto, digamos, en este caso, pero supuestamente, y hay teorías en física cuántica que también han planteado múltiples universos, multiverso, la teoría de las cuerdas. El omniverso sería como que el multiverso físico más una dinámica, digamos, no física, espiritual, que estaría allí, ¿no? Y hay Ahora, el multiverso, que fue un término acuñado en 1895 por el psicólogo y filósofo norteamericano William James, se refiere a la totalidad de todos los universos, abarcando todo el tiempo, energía, espacio y materia. Y llegamos al omniverso, descubierto en 2014 simultáneamente por Alfred Lammermoor-Webre y el científico David Bertolacci. El omniverso es el tercer cuerpo cosmológico principal después del universo y el multiverso, a través del cual la humanidad entiende el cosmos. El omniverso es igual al multiverso más las dimensiones espirituales, o sea, en la dimensión de la vida después de la muerte, son las civilizaciones inteligentes, más los seres espirituales, más la fuente o Dios. Ahora, todo esto no es términos de fe o creencia, sino son términos empíricos, científicos, que son logrados por el método científico. Entonces, en conclusión, las perspectivas holísticas sobre la salud, el bienestar y la vida tienen una historia milenaria en la cultura humana. Han persistido pese a muchos factores en contra durante siglos, ¿no? Las conquistas, las guerras, qué sé yo, y en tiempos recientes se vuelven a expresar con creciente interés por parte del público por su mensaje integrador de las varias dimensiones de la persona. Sin embargo, por ausencia de oportunidades de diálogo con la medicina convencional y limitada legitimidad, factibilidad financiera de investigación enfocada en ellas, se dificulta la formalización disciplinaria y la generación de estándares. Ahora, también el estándar es como un enfoque bien moderno que no sé si va a calzar ahí, pero digamos, ¿no?
se facilita la confusión con enfoques fraudulentos y comerciales y se limita el desarrollo de enfoques conceptuales más amplios e innovadores. Esta situación es más evidente en países de ingresos bajos y medios, muchas veces depositarios de vasto conocimiento en medicina tradicional aún vigente. Entonces, resulta moral y estratégicamente importante desarrollar iniciativas que favorezcan líneas de investigación y desarrollo en medicina holística e integradora, incluyendo la identificación y comprensión de prácticas tradicionales, el uso de agentes terapéuticos naturales con la posibilidad de influir en el modelo actual de desarrollo de la medicina, pero obviamente también las prácticas culturales que implicaba un entendimiento de la realidad distinto de aquel que consideramos normal en este momento, ¿no? Profundicen la relación entre estas concepciones y los avances en cosmología, promuevan la colaboración interdisciplinar en estudios de estos temas a nivel internacional e impulsen el potencial desarrollo de servicios holísticos, tanto al interior de la comunidad universitaria, académica, como para el público en general, ¿no? Y centros de excelencia en investigación biomédica a nivel global, particularmente en países con la tradición cultural y rica biodiversidad del Perú, están bien posicionados para promover y liderar estas búsquedas, ¿no? Entonces creo que la última es, nuevamente, los gatos estos. La vida no es más que una interpretación de Copenhagen de la mecánica cuántica. Bueno, hasta ahí llega la presentación.